con obediencia y que el Señor nos edifique. Padre, oramos en el nombre de Cristo, dándote a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Tú eres Dios y nosotros estamos aquí para adorarte y para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor. Aquí está una iglesia reunida y otros hermanos y hermanas que están en estos momentos conectados con nosotros. Edifícanos a todos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La urgencia del evangelio hoy. En Romanos capítulo 1 estaremos en este capítulo dando estos 3 sermones. Estaremos mirando los versos 1 al 12 en el día de hoy. ¿Por qué es urgente predicar el evangelio? ¿Por qué el evangelio debemos predicarlo hoy? En primer lugar, el apóstol Pablo en este capítulo precisamente nos va a hablar del poderoso evangelio de Cristo. Y nos lo va a presentar por 3 temas. Número 1, por la urgencia de este evangelio predicarlo. Número 2, el poder del evangelio para transformar. Y en tercer lugar, nos va a presentar cómo está el mundo y lo único que puede resolver la problemática mundial y eliminar esta descomposición mundanal que hay es única y exclusivamente por el evangelio de Jesús. Lo primero que el apóstol Pablo nos va a presentar sobre el evangelio de su urgencia es que el evangelio ha sido dado por Dios para anunciarlo. Y este evangelio es un anuncio exclusivo y también inclusivo. Miren el verso 1. Lo que nos dice el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, la manera como se presenta en su carta, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este primer verso, lo que Pablo nos está diciendo es, en primer lugar, lo exclusivo del evangelio como un anuncio. Y también es inclusivo. Exclusivo porque según este verso, el evangelio es un anuncio que ha de ser predicado por los siervos de Dios. Y cuando hablamos de siervos, no solamente me estoy refiriendo al apóstol Pablo como servidor, sino todo creyente que le sirve al Señor en cualquier ministerio. Su objetivo, su propósito es predicar el evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, dice este verso, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es decir, el evangelio de Dios entonces es un anuncio que debe ser predicado por los siervos. En segundo lugar, el evangelio debe de ser anunciado por aquellos que Dios envía al ministerio. ¿Por qué? Por la palabra apóstol. La palabra apóstol técnicamente es enviado. Es una persona que el Señor escoge y lo envía a hacer una misión. Por lo cual los misioneros, los apóstoles, los enviados son aquellos lo que Dios le ha dado la prerrogativa de predicar el evangelio. Entonces ya tenemos a los siervos, tenemos a los enviados, pero también, según este versículo, también los elegidos de Dios. Porque miren, dice el verso, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado. Esta palabra apartado es la acción soberana de Dios de escoger entre un grupo de personas, apartarla del montón para ser usada por Dios. Apartado, separado.
santificado. Es la acción divina, soberana de Dios elegir a hombres y mujeres para anunciar el evangelio de Dios. Entonces, mis hermanos, en los 3 puntos exclusivos de los que deben anunciar el evangelio estamos nosotros. ¿Por qué? Porque somos siervos, porque hemos sido enviados. El Señor en los apóstoles envió a la iglesia a predicar el evangelio. Como también si usted ha sido escogido y Dios le ha dado un ministerio, una misión para ser llevada a cabo, entonces usted ha sido enviado por el Señor. Y en tercer lugar, apartado, todo creyente, una vez que conoce a Cristo, Dios de una manera soberana lo aparta, no solamente del mundo, sino que lo escoge para Él. Y esa escogencia, ese apartarlo, según este verso, es para anunciar el evangelio de Dios. Exclusivo porque es para siervos. Exclusivo porque es para los enviados. Exclusivo porque es para los elegidos. Pero también es inclusivo porque dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es para que los siervos, los enviados y aquello que Dios aparta lo anuncien, por lo cual es exclusivo. Porque es algo que no es para que usted se quede con eso. No es para que usted reciba los beneficios de haber conocido el evangelio y ser rescatado por el evangelio, sino para que lo anuncie. Para el evangelio de Dios es una acción donde Dios aparta a sus siervos, a sus enviados, con un fin para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es inclusivo porque incluye a todo el mundo. Debe de ser predicado al mundo entero sin excepción. Y este punto de lo inclusivo es necesario volverlo a hablar y decir. ¿Por qué, mis hermanos? Ahora mismo la iglesia de Cristo está pasando por uno de las transformaciones no positivas sino negativas, de que nosotros los evangélicos, los que tenemos el mandato de predicar, anunciar el evangelio, por ser siervos, por ser enviados y porque el Señor nos apartó para esto, estamos haciendo barreras en el mundo donde nuestro evangelio, nosotros estamos como eligiendo personas a quién se lo predico, a quién no. Y parece que estamos adivinando, tenemos una tómbola. A este sí, a este no. Este me parece que no. Aquel es demasiado pecador. Este me lo va a recibir. Este me va a rechazar. Y comenzamos a discriminar como si fuéramos nosotros los dueños, los que hemos originado el evangelio. No, nosotros solamente somos utensilios en la mano de Dios y se nos entregó el evangelio para predicárselo al mundo entero. Hoy los evangélicos están poniendo murallas, haciendo muros donde no se le va a poder predicar a sectores entre los mundanos. Una de las críticas en cuanto al evangelio bajo muros es cuando nosotros nos atrincheramos en un lugar y comenzamos a identificar enemigos y aparte de identificarlos, a negarles que son agraciados de que nosotros le prediquemos el evangelio. Digo esto porque hay grupos sociales, grupos mundanales, donde nos ven a nosotros como enemigos. Y el solo hecho de vernos a nosotros como enemigos
nos están poniendo una muralla. Y cuando uno comienza a investigar el por qué, ellos entonces dicen que la muralla la hemos puesto nosotros. Ejemplo, fácilmente cualquier narcotraficante, ladrón, mentiroso, corrupto, puede entrar a nuestro templo y nosotros saludarles, nosotros tratarlo con toda la amabilidad y el amor de Dios. Podemos inclusive tomar su nombre, su dirección, ir a su casa si ellos lo requieren para predicarle el evangelio, porque no lo discriminamos y nos damos cuenta que son pecadores buscando de Dios. Amén. Qué bueno. ¿Se hace lo mismo con un homosexual? ¿Ustedes ven? ¿Ustedes ven, mis hermanos? ¿No atrevemos a hacer lo mismo? Terminamos nuestro culto y nos damos cuenta que hay una pareja homosexual que ha llegado o de lesbiana. ¿Nos atrevemos nosotros a saludarles? ¿Quién lo invitó? Párense, díganos su nombre. Decirle que se repitan la visita, que vengan. Le tomamos su nombre, su dirección para visitarlos. Quizá con la boca podemos decir que sí. Hermanos, ¿sabe lo que nos está diciendo Pablo? Que el Señor nos ha apartado de este mundo, nos ha elegido, nos ha hecho su siervo, nos ha enviado a este mundo a predicar el evangelio a todo el mundo. Porque todos son pecadores y todos necesitan el evangelio de Dios. Cuidados con la muralla. Cuidado con la selección. Cuidado con discriminar. ¿Quién merece que le predique y quién no? El Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Marcos lo dice, predicad el evangelio al mundo. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a presentar que el evangelio de Dios, el cual nosotros debemos de predicar, es un evangelio que ya ha sido prometido. Ya Dios había prometido en el Antiguo Testamento dar un evangelio, presentar el evangelio. Miren el verso 2 lo que dice. Que Él, es decir Dios, había prometido antes por los santos profetas en las santas escrituras. Es decir, en primer lugar, el evangelio había sido prometido por Dios. Es parte de la promesa que Dios le había dado a su pueblo, darle un anuncio poderoso, un anuncio nuevo para que lo lleve a las naciones. Algo este pueblo que Dios estaba levantando tenía que anunciar. Lamentablemente, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, se quedó con el anuncio. No llamaron a las naciones a que vengan a Dios. Por lo cual Dios se lo dijo a los profetas. Le voy a dar a mi pueblo un anuncio, un evangelio, buenas nuevas. Número 1, ha sido prometido. Número 2, ha sido prometido por la voz profética. Eso es lo que nos dice el verso 2. Que Él había prometido antes por sus profetas. Y cuando usted va a los libros proféticos, ahí está el evangelio. Y es tan certero esto que le estoy diciendo, hermanos, ¿cómo era que Jesucristo evangelizaba? Era con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés y los profetas. ¿Con qué era que Pablo, Pedro, Juan predicaban el evangelio de Cristo? Ellos no tenían Mateo, Lucas, hasta Apocalipsis, no tenían nada de esos libros.
Lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Con el Antiguo Testamento, con los profetas, ellos predicaron a Cristo. No solamente este evangelio fue profetizado, prometido a través de los profetas, sino que el Señor quiso que su evangelio estuviese escrito, se escribiera. Miren lo que dice el verso 2. Que Él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Es decir, que el evangelio que nos ha llegado a nosotros no es un invento de ningún hombre, de ningún profeta, ni tampoco pasó de boca a boca. No tenemos un evangelio por una tradición oral de que aquel me dijo, yo escuché. No, estaba escrito, está escrito. Por eso es que el Señor, el evangelio que Él predicó es el mismo que predicó Juan el Bautista. Es el mismo que predicaron los apóstoles, porque ya está escrito. Nadie puede traer un evangelio diferente que ya ha sido prometido, profetizado y escrito. Los evangelios que aparecen en el día de hoy y lo que los evangelios que se quieren inventar la gente son totalmente falsos. Porque el verdadero evangelio fue dado por Dios, prometido por Él. Los profetas hablaron de Él y lo escribieron. Está allí redactado. Por eso es que ustedes van a ver que todo lo que los profetas hablaron del evangelio es lo mismo que predicó Juan el Bautista, es lo mismo que predicó Jesucristo, es lo mismo que predicó los apóstoles. Por lo cual, nosotros tenemos que seguir con el mismo evangelio, porque es el evangelio que Dios ha prometido a las naciones. Él es el evangelio que ha de cambiar vidas. En tercer lugar, el evangelio es de Dios. Y este evangelio que es de Dios tiene una serie de características fundamentales, las cuales el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de ellas. Miren el verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual era del linaje de David según la carne. El evangelio es de Dios. Y este evangelio de Dios, miren cómo Pablo ahora lo va a definir. Número 1, Pablo nos va a hablar acerca de la esencia, del contenido del anuncio. ¿Qué es lo que ese anuncio dice? ¿Qué es lo que está diciendo? El evangelio es, hermanos míos, según el verso 2, la vida, obra y palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 2. Miren cómo lo que dice. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. El evangelio no es Rolando. El evangelio no es el testimonio de usted. El evangelio no es el testimonio de Pablo. El evangelio no es Pedro. El evangelio es la vida de Cristo. El evangelio es la persona de Cristo. El evangelio es las obras y las palabras de Cristo. Ese es el evangelio. Y es necesario definirlo porque estamos viviendo en un tiempo donde el evangelio es cualquier cosa y se predica muchas veces, di que el evangelio, pero no es el evangelio. Es el testimonio personal de alguien. Es más, si usted predica sobre las obras grandes que se han hecho, divinas, el evangelio no, el evangelio se concentra y es Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Salvador del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el Salvador del mundo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es el evangelio. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Ese es el evangelio. El evangelio por lo cual, el evangelio de Dios es que Él ha prometido, es la vida, obra, palabra de Jesucristo, su persona. Si es así, el evangelio es poderoso. Si es así, el evangelio es real y verdadero. Porque el anuncio del evangelio está fundamentado sobre una vida, y esa vida no está muerta, esa vida resucitó, por lo cual es un evangelio vivo. Hoy está presente ese evangelio. Por eso cuando usted predica el evangelio, son palabras vivas que usted está predicando. Porque está hablando de alguien que está vivo, que puede confirmar con su vida que lo que usted está predicando acerca de él es real. Por eso el Señor dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para confirmar nuestro anuncio. Por eso, mis hermanos, cuando los siervos de Dios predicaban en el nombre de Jesús. Porque está vivo y puede confirmar el anuncio que está revelado en la palabra de Dios. Ahora, este evangelio que es Jesucristo tiene una serie de temas que es necesario que no pasemos por alto. Número uno, predicar a Jesucristo como un verdadero hombre, 100% hombre. Quiere decir que este llamado Jesús que vino a este mundo, vino hecho carne, vino hecho hombre. Porque ese hombre que es tan poderoso, cuya manifestación es igual que la divina, muchas sectas y muchos grupos y filosofía han querido denigrar a Jesús. Pero hay otros que no lo quieren denigrar, sino que no pueden compaginar cómo es que un hombre puede hacer tantas cosas como si fuera Dios. Cuando usted presente el evangelio de Cristo, usted tiene que presentar que Cristo es 100% hombre. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo, verso 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. No solamente Cristo es un ser humano, un hombre, sino que Cristo vino de un linaje davídico, vino de un linaje de reyes, por lo cual Él es rey del linaje de David. La gran promesa al pueblo de Israel es que Dios iba a levantar un rey como David, el cual iba a liberar a su pueblo. Y ese rey que viene de David es Jesucristo, el cual no solamente ha venido a liberar a Israel, sino a liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Él es nuestro rey. No solamente es hombre, no solamente es rey, sino que Cristo ha sido declarado por el Espíritu Santo el Hijo de Dios. Miren cómo dice el verso 3 y el verso 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios por el poder según el Espíritu Santo. Hermanos, ¿sabe lo que nos está diciendo ahora el apóstol Pablo? Que nuestro evangelio, cuando presentemos a Cristo como hombre, cuando lo presentemos como rey, también tenemos que presentarlo como Dios. Porque cuando dice la palabra
acerca, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios. Cada vez que Jesucristo decía en la tierra, cuando andaba aquí, ante los judíos que manejaban la Biblia, la palabra y la teología, él decía, yo soy hijo de Dios. ¿Sabe lo que hacían con Cristo? Lo apedreaban. Porque se entendía, y lo entendieron muy bien, y es verdad lo que ellos entendieron, que cuando Cristo decía hijo de Dios, estaba diciendo que viene de Dios. Y como Dios no tiene cuerpo, si viene de Dios, es Dios mismo. Por eso le decían que era un blasfemo y lo apedreaban. Y está bien la interpretación de ellos. Nosotros no lo apedreamos porque sí reconocemos que es el Hijo de Dios. No solamente es 100% hombre, también es 100% Dios. Por eso pudo decirle a la mar embravecida, cállate, enmudece, y se calló. Al mudo lo hizo hablar, al cojo lo hizo andar, al ciego le dio la vista, al leproso lo limpió, y a muchos que estaban endemoniados los liberó. Cristo andando en la tierra. ¿Por qué? Porque no solamente es 100% hombre, es también Dios glorioso, declarado por el Espíritu Santo, Hijo de Dios con poder. Es decir, que cuando tú y yo prediquemos el Evangelio de Cristo, número uno, tenemos que hablar de su vida, obra, persona. Tenemos que hablar que Cristo es hombre. Tenemos que decir que Cristo vino de la dinastía de David, es rey, por lo cual tenemos que decir que es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, tomó un cuerpo, es Dios, pero también es poderoso. Si es poderoso, quiere decir que este Cristo que cambiaba a las personas, que transformaba a la persona, cuando tú prediques el Evangelio, tú tienes que tener la conciencia clara que el Evangelio que tú estás predicando es sobre una persona que vive y que es poderosa. Por lo cual la persona que escucha el Evangelio tiene que darse cuenta que tú le estás hablando de un Jesucristo que si él lo clama y cree en él, será transformado, será cambiado, será liberado, será sanado. No le puedes poner ni en tu mente ni en tus palabras límites al poder de Dios. Cuando lo prediques, tienes que predicarlo con toda su grandeza. Ha sido declarado Hijo de Dios con poder. Y su poder no ha cambiado, ni está limitado, ni se ha reducido, como muchos quieren decir, muchas teologías. Como que el Cristo de ahora lo único que hace es que salve el alma. No. El Cristo de ahora cambia, transforma, redime, levanta, libera y sana. Y ese es el Evangelio de hoy. Hermanos, hermanas, cuando tú estés presentando el Evangelio en tu casa, en la vecindad, en el trabajo, a un amigo, un conocido, un desconocido, un familiar, ponte en tu mente, tú estás predicando a Cristo. Ese Cristo hombre, Dios hecho hombre, ese Cristo es poderoso, por lo cual cuando tú lo prediques, tienes que predicarlo no conforme a tu limitación, sino a la grandeza de Dios hecho hombre. También este evangelio declarado por el Espíritu Santo poderoso, su poder y la grandeza del evangelio está en que Cristo en su vida murió, pero también resucitó. Por lo cual el evangelio que tú prediques no solamente es el evangelio de aquel que murió en la cruz del Calvario para derramar su sangre a favor de esa persona que tú le estás predicando, sino que ese Cristo resucitó, está vivo para confirmar la fe de esa persona si cree en él. Miren lo que dice el verso 4 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto es glorioso, mi hermano. El evangelio que tú y yo debemos predicar es un evangelio que va a tener la confirmación del que está vivo. Cuando tú prediques a Cristo, ese evangelio, cuando tú le hables a alguien de Cristo, Cristo, el poderoso, declarado Hijo de Dios, va a acompañarte en ese anuncio con su presencia, porque Él vive, ha resucitado y ha resucitado para justificar a todo aquel que cree en Él. Significa que cuando tú estés predicando, tú le puedes asegurar a cualquiera, no importa sus pecados, sus maldades, sus degradaciones sociales, tú le puedes decir con toda propiedad, si crees, eres salvo. Le puede decir, de cierto te digo, si oyes tu palabra y cree al que envió, tienes vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y asegurárselo. Los evangélicos no pueden predicar un evangelio de dudas, un evangelio de que quizás puede ser lo más probable mentira del diablo. El evangelio es seguro. Cristo ha resucitado y está contigo cuando tú estás predicando el evangelio. Él vive. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y Él dice, estas señales seguirán con vosotros. Él estará allí para asegurar que todo cuanto tú prediques acerca de Él, así será. Oh, mis hermanos, ¿qué es lo que la gente necesita hoy? Este evangelio. Un Cristo verdadero, un Cristo poderoso, un Cristo que sane, que levante, que libere. Eso es lo que se necesita hoy. Y tú lo tienes, tú tienes la llave. Es un evangelio verdadero. La gente necesita sanidad, la gente necesita liberación, salvación. Es el evangelio. No creas que no eres tú que lo va a dar. Tú y yo somos pueriles, débiles. No somos poderosos para meternos en la mente de ellos y redarguirlos. No. Eso lo va a hacer Cristo a través de su Santo Espíritu. Esa gente vienen con una serie de calamidades. Vienen de derrotas en derrotas en el mundo. Muchos de ellos vienen con enfermedades, con problemas sociales, mentales, familiares. Tú le puedes asegurar que si creen en Cristo, Cristo vive y lo está mirando y sabe y conoce su vida. Si cree en Él, eres salvo. Asegúraselo que es así. Nuestro evangelio se basa en la resurrección de Cristo. ¿Sabe lo que se recibe cuando tú predicas el evangelio y la persona cree? ¿Sabe lo que esa persona va a recibir? Va a recibir gracia salvadora. Miren lo que dice el verso 5. Por quien recibimos la gracia. Santo es el Señor. Cuando el Señor es predicado y la gente lo escucha con obediencia y cree en el anuncio, se derrama de los cielos un refrigerio de paz, de amor, de felicidad. El hombre recibe gracia. Quien no lo merecía, Dios lo perdona, lo transforma, lo salva, lo sana, lo libera, lo hace una nueva criatura. Oh, mis hermanos, con toda propiedad dijeron los apóstoles, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, gracia sobre gracia. Oh, mis hermanos, cuando tú predicas el evangelio, cuando la gente lo escucha, cuando esa persona es transformada por el Espíritu Santo, lo que recibe es gracia, dones, premios, regalos, el perdón de los pecados, la salvación, la vida eterna, la liberación, sanación, lo recibe todo. ¿Qué es lo que la gente anda buscando? ¿Qué es lo que la gente necesita hoy? El evangelio de Cristo.
no solamente recibe la gracia salvadora, sino que una vez que es salvo, recibe un ministerio, recibe la prerrogativa, la oportunidad de que Dios lo use para la gloria de su nombre. Dice el verso 5, por quien recibimos la gracia, pero también el apostolado. Recibimos el ministerio. ¿Para qué vamos a recibir tanta gracia? ¿Cuál es el propósito de recibir el ministerio? Para predicar el evangelio, para que la gente obedezca y crean en él. Dice el verso 5 en adelante hasta el 7, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe a todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y todo lo que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por último, ahora el apóstol Pablo nos va a presentar cómo el evangelio, una vez que la gente lo cree y lo recibe, miren las transformaciones que el evangelio hace en la vida de la persona. Verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Quizá, mis hermanos, si uno lo lee, estas palabras no tienen un significado para nosotros. A quien Pablo le escribió esta carta sí tenía un significado estas palabras. Estamos hablando de romanos, gentes que lo último que iban a creer era en el evangelio, porque para los gentiles y los romanos eso era vano. Número 2, eran personas que estaban muy metidas en su materialismo, en su humanismo. Roma era la capital del mundo, si podemos decirla. Ahí se creía que estaba la meca de la humanidad, de la felicidad, de la paz, de la vida. Adoraban todos los dioses griegos, más los que ellos inventaron. Los romanos se creían que tenían toda la felicidad en el materialismo, en la economía. La grandeza y el poder estaba en sus ejércitos. Los romanos de por sí, por naturaleza, eran gentes que se creían que habían llegado a la felicidad. Pero la degradación pecaminosa era tan grande en Roma que dice Pablo que los que recibieron a Cristo en Roma, lo que ya habían recibido, la fe de ellos creció de tal manera que todo el mundo hablaba del cristianismo de los romanos. La manera como cambiaron de vida, cómo Cristo cambió a esas gentes que estaban sumidas en su materialismo, en su grandeza de nación y de imperio. Y lo que el evangelio hace, y qué testimonio más grande que Pablo se atrevió a escribir y decir: por todo el mundo se escucha, se divulga la manera, la conducta de vuestra fe. Esto es glorioso, mis hermanos. Gentes que nadie creía que iban a conocer a Cristo. Miren ahora lo que Pablo está diciendo. La conducta de ustedes han cambiado. Su manera de andar, de hablar, todo. ¿Por qué? Porque han recibido un cambio verdadero que lo da Cristo. De modo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace el Señor cuando cambia las vidas. En segundo lugar, todo siervo de Cristo, todo enviado de Cristo, todo apartado de Cristo que predique el evangelio, que evangeliza, se goza de los romanos convertidos a Cristo. Verso 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo,
en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Yo le sirvo al Señor y yo predico el evangelio y yo tengo que orar por ustedes. La manera de lo como Dios, la obra que Dios ha hecho en su vida ha sido tan pública, ha generado en mí, ha provocado en mí testificar y orar por ustedes. La vida de ustedes para mí es un testimonio vivo de lo que el evangelio que yo predico hace. Estas expresiones del apóstol Pablo hoy se han perdido en el pueblo de Dios. A veces habemos personas que no nos gozamos en ver la salvación, el cambio de vida que muchas personas dan. Ya nosotros no experimentamos ni queremos experimentar lo que Pablo está diciendo aquí. Yo recuerdo mis años predicando el evangelio en Santo Domingo. Cuando nosotros salíamos de la iglesia después, un grupo de jóvenes, después de orar, nos íbamos a los barrios a regar tratado y a tocar puertas. Y era un gozo, una felicidad cuando veníamos de vuelta, que nos parábamos en la iglesia a dar testimonio de cómo nos fue. Y aunque quizás en ese momento nadie se convirtió conmigo, pero para mí era un gozo escuchar a los demás cómo ellos tuvieron la oportunidad de Dios de ver personas convertidas a Cristo. En la noche testificábamos también al frente de la iglesia. Al otro día íbamos a buscar a esas personas para discipularle y comenzar a enseñarle las cosas del Señor. El gozo más grande de la iglesia donde yo nací era ver personas convertidas a Cristo y orar por ellas. Eso se ha perdido en el día de hoy. Oh, mis hermanos, quiera Dios por el evangelio de su Hijo, que así como nosotros por gracia hemos recibido este evangelio, esta transformación, podamos de la misma manera llevarle el evangelio a otro con el entusiasmo y con la oportunidad y la gracia de verlos convertidos al Señor. Hay que hacer una algarabía, porque dicho sea de paso, en los cielos hay gozo y hay fiesta por cada alma que viene a los pies de Cristo. Eso se ha perdido en medio de nosotros. Porque, número uno, porque nosotros no estamos anunciando el evangelio. Y por no anunciarlo, por no estar sirviéndole al Señor anunciando el evangelio, se ha perdido el gozo, el estímulo, la motivación. Nos hemos convertido en iglesias rituales. Para Pablo era un gozo. Los siervos del evangelio recuerdan la fe de los salvos, oran por ellos y se gozan. El evangelio no solamente transforma la vida, no solamente trae gozo a los siervos que predican el evangelio, también el evangelio une vidas para compartir en amor y en gracia. Miren los versículos 10 al 12. Rogando que por alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, dice Pablo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermanos, Pablo le está escribiendo a un grupo de creyentes,
los cuales quizás Pablo habló con ellos en otra nación, en otros lugares. Estos llegaron a Roma, comenzaron a predicar el evangelio. Muchos de estos hermanos Pablo no lo conocía. Pablo todavía no había llegado a Roma, pero había escuchado por aquellos convertidos por Pablo que estaban sirviéndole en Roma al Señor Jesucristo. Pablo había escuchado de la fe, había escuchado del cambio, había escuchado de la fe de ellos. Por eso oraba por ellos. Ahora dice Pablo: yo tengo un deseo de ir a ustedes. Me animo, quiero verlos, quiero abrazarlo, quiero hablarle, quiero confirmar el ministerio, dones, quiero agruparlos. Quiero hablar de la doctrina, lo que es común de nuestra fe. Quiero unirme. Esto lo siente un hombre que está comprometido con el evangelio de Cristo. Esto lo siente un hombre que sabe cuánto vale un alma convertida a Cristo. Esto lo siente un hombre que sabe, mis hermanos, lo que es una persona cambiada por el poder de Jesucristo. Quiero ir a ustedes. Quiero sentarme con ustedes, confirmar la fe, confirmar los dones, confirmar los ministerios, gozarme con ustedes. Lo que se ha perdido hoy, para vergüenza mía, lo digo, aparte de no predicar el evangelio, aparte de no traer a nadie para que escuche el evangelio ni predicarlo, cuando alguien se convierte, lo dejamos solos, lo abandonamos a su suerte. Pero no solamente el nuevo creyente. Estoy hablando que el apóstol Pablo hervía en su corazón un poder tal que no lo dejaba tranquilo. Cada vez que escuchaba el testimonio de un hermano o una hermana, para él lo movía a orar por él, por esa persona, pero no solamente orar, sino irle a visitar, unirme a él, unirme a ella, para hablar de la fe, para hablar del ministerio, para hablar de la gran misión que tenemos por delante. Eso ya no existe. ¿Por qué no existe? No porque no existe el evangelio, no porque no existe el amor de Dios en nosotros, no porque no exista la gracia. Es porque nosotros somos desobedientes y no queremos vivir el evangelio, ni andar en el evangelio, ni predicar el evangelio. Por eso cae la iglesia, se neutraliza, se estanca. Pastor, entonces, ¿qué haremos? Voy a resumir lo que debemos hacer. Número 1, que cada hermano se presente ante Dios en su casa, aquí, como usted quiera, y le pida perdón. Que todos nosotros le pidamos perdón a Dios porque hemos sido desobedientes, ingratos, inútiles en propagar el evangelio que ya fue prometido por Dios, profetizado y escrito. Y el Señor nos dijo: id y haced discípulos, vayan y prediquen, y no lo estamos haciendo. Queremos una iglesia grande. Queremos que nuestros hijos, queremos que nuestros hermanos, nuestros tíos, padres, hijos, queremos que vecinos, amigos, conocidos vengan a Cristo. Sí, es verdad. Aspiramos, pensamos, queremos verlos. ¿Y qué? Nada sucede. Usted y yo podemos aspirar lo mejor para la iglesia,
Pero si no tomamos el evangelio y lo predicamos y lo vivimos, no va a haber iglesia. Entiéndalo, eso es así. Tenemos que ser verdaderos y decirle: Señor, perdóname. 365 días del año y no le predico a nadie. No he abierto mi boca para hablarle de Jesús. Vergüenza mía. Uno habla más de coronavirus, de Trump, de Biden, de Venezuela, de Perú, de todo el mundo. Uno habla de dinero, de carro, de botella, de casa, de todo el asunto. 24/7 hablando lo mismo. Que hay que pagar, que no hay que pagar, que si escribieron, que si estudiaron, que si esto, que si van a... De todo eso hablamos. Pero no de Cristo. No de Cristo. Y cuando lo hablemos, tenemos que hablarlo para que se conviertan. Con un propósito de salvación. No es anunciar por anunciar. Es anunciarle un poderoso evangelio que ellos necesitan. Predicarle a Cristo, que Cristo ha resucitado, que Cristo está vivo, que si ellos claman a Cristo, Cristo les salva, que si ellos claman a Cristo, Cristo les sana, le libera, le liberta, que Cristo es real. Hay que predicar un evangelio acentuado en la fe. No es de que yo te lo prediqué ahora lo que tú quieras, no. Yo te lo prediqué para que te conviertas. Es verdad que no somos nosotros que lo vamos a convertir, pero tampoco le voy a predicar un evangelio de que, no, hombre, usted ve cómo la gente, perdónenme, vende las cosas que van a la casa de uno y le venden a uno todo esos tollos. Es de esa misma manera. Y más aún. Oye, tú no estás pensando en olla. Y llegó ese tipo y te dice: mira, ¿por qué esta olla? Y te la dibuja. Te enamora, te fascina, te embruja. Y a lo último tú comienzas a firmar. Pues tú estás lleno de olla ahí, la cocina está llena de olla. Y el evangelio de nosotros es mucho más poderoso, el anuncio, que esas publicidades. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, juicio y de pecado. Es decir, que cuando tú la estés predicando, cuando tú estés predicando, tú tienes que saber que mientras tú predicas, el Espíritu Santo está haciendo la obra. Pero pastores, que ellos necesitan fe. Pero la fe la da a Dios. ¿Qué es lo que dice? Por gracia sois por medio de la. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Lo tenemos todo. Todo está ahí en vuestras manos. ¿Qué es lo que hace falta? Que tú y yo prediquemos. Eso es lo único. Lo único. Si tú quieres que esa vecina, ese conocido, ese desconocido, ese compañero de trabajo, ese familiar, venga a Cristo, predícale. Predícale. Con amor, con gracia, con firmeza. Sabiendo que le está predicando al Cristo que ha resucitado y que es poderoso, declarado por el Espíritu de santidad. Aparte de pedir perdón, tenemos que obedecer. No importa que usted le diga: Señor, perdóname, para no obedecer. Es pedir perdón y obedecer. Y en tercer lugar, hacerlo con gracia. Cuando prediques, predicas con gracia. Predica la palabra. Confía en esa palabra poderosa. Predícala solamente. Y predícala con dulzura, con el sazón del evangelio, bajo el poder del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Todos nosotros aquí presentes
y los que están conectados, queremos decirte, Padre, perdónanos. Perdona nuestra pereza, nuestra desobediencia. Perdónanos, Señor, porque como enviados tuyos, como apartados, como siervos tuyos, no hemos anunciado el Evangelio de Cristo. Perdónanos, Padre, porque ya muchos de nosotros ni creemos que hay poder en el Evangelio. Perdónanos, Señor, porque aún rodeado de personas que necesitan de Cristo, no le hablamos de Cristo. Perdónanos, Señor. Ahora, Padre, si tú nos has traído tal palabra, es con la finalidad de darnos una oportunidad de levantarnos en obediencia para hacer tu voluntad. Padre, gracias por perdonarnos. Ahora, con tu Santo Espíritu, obedeceremos. Padre, que hayan corazones obedientes, que cualquier obstáculo, cualquier cosa que haya en nosotros que nos impida llevar el Evangelio, tú la quites del medio. Tú comiences a formar ese hermano, esa hermana, dándole de tu Santo Espíritu el poder, el coraje, la buena voluntad de llevar el Evangelio tuyo. Padre, estamos debajo de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.